Hola chicos, pues bueno, vamos a darle conclusión al tema de la pupila el día de hoy, justamente con lo que respecta a la miosis. En este caso vamos a definirlo como la excesiva contracción del músculo ciliar, que sabemos que es aquel que se encarga de la capacidad de contracción justamente de la pupila, que está correlacionada con el borde iridiano. En este caso, disminuye su tamaño o genera un déficit de la actividad de este músculo que se encarga de la dilatación. En esta patología también se le conoce como pupila puntiforme o una miosis de tipo patológico. Ahora bien, aquí vamos a ver una imagen de ejemplo, en donde aquí tenemos que el músculo ciliar promueve la dilatación ante un estado de estrés, ante un estado y un efecto simpático. Y aquí, en este caso, vamos a tener la acción contraria, en donde el efecto parasimpático está sostenido o tenemos un efecto a nivel patológico. ¿Qué causas podemos encontrar en la miosis? Aquí el consumo de algunos productos ajenos al cuerpo, ya sean fármacos o en este caso sustancias recreativas, podemos encontrar entre ellas los estupefacientes como la heroína, la cocaína, la metadona, que justamente generan esta contracción, normalmente es bilateral y es una alteración del sistema nervioso central. La heroína en particular genera un signo que se le conoce como pupila en punta de alfiler, en este caso porque es demasiado similar el tamaño o el diámetro de la cabecita de un alfiler a lo que presenta la pupila. También tenemos aquí presente el síndrome de Horner. En este caso, es una condición de tipo cerebral que normalmente afecta unilateral, que también vamos a ver cómo se expresa unilateralmente a nivel de hemicara y contrae la pupila y genera una proyección de párpado caído, obviamente del lado de la hemicara afectada. En este caso también hay una disminución de la sudoración que también se ve presente por el accidente cerebrovascular. También lo podemos encontrar en algunas lesiones medulares, tumores que, por ejemplo, afecten la cadena simpática y en este caso tenemos uno de los tumores más comunes que es el páncreas, que más adelante vamos a definir como tal. Entonces, aquí dentro del síndrome de Horner, chicos, les recomiendo justamente este artículo que les vamos a dejar justamente para que le puedan dar una leída y bueno, que lo resuman, que justamente se ve aquí dentro del diagnóstico con placa, el proceso de inflamación y todo lo correspondiente y cómo justamente tenemos una contracción pupilar del globo ocular del lado derecho de mi paciente y del lado izquierdo presenta una dilatación. Si se fijan, está obstruida la luz porque la persona que está tomando la imagen de referencia está generando sombra. Entonces, lo normal es que haya una dilatación ante esta obstrucción y esta permanece contraída. También por intoxicación de organofosforados. Aquí, dentro de esto, la utilización de fertilizantes y pesticidas es muy común. También, dentro de los signos muy comunes, habíamos mencionado, es un anillo en costra. Cuando hay una exposición prolongada a estos elementos en temporadas de calor, sin un equipo de protección, etcétera, etcétera, es muy común que las personas se intoxiquen con estos productos. Ahora bien, cuando es un estado agudo, vamos a ver la miosis. Pero cuando es una persona que se dedica a transportar, desplazar, distribuir este tipo de elementos, ¿cómo decirlo? La forma y el tiempo en el que se ha estado exponiendo a estos agentes, al ser más prolongado, es más común que veamos justamente este anillo de costra, ¿ok? También vamos a encontrar las hemorragias, que es significativamente cuando hay una pérdida de sangre a nivel del puente troncoencefálico del cerebro.
y también es lesiones de integración del reflejo motor. ¿Esto qué quiere decir? Puede ser un daño literal en el nervio que se encarga justamente de regular la contracción y dilatación. El síndrome de Horner es uno de ellos y también el tumor de Pankhurst. Y hablando de este tumor, algo muy curioso es que presenta infrecuentemente carcinoma en el pulmón. En este caso es un carcinoma broncogénico de células no pequeñas, o sea, es bastante tumultuoso. Carcinoma escamoso, adenocarcinoma y carcinoma de células grandes. Aquí es bien importante, chicos. La historia clínica no me voy a cansar de repetírselo, pero en dado caso de que este paciente no se haya acercado previamente a algún médico general, no tenga estudios de referencia, no tenga estudios de gabinete, nunca se queden con el hubiera, chicos. Siempre es importante mínimo una química sanguínea, una biometría hemática. Hay muchos laboratorios hoy en día que presentan un paquete básico, que por ejemplo puede ser, no sé, que normalmente incluyen una biometría, una química de pocos elementos, no es de los 30 y tantos elementos, ¿no? También un ego, un examen general de orina y un copro. Entonces, mínimo así nos vamos dando también una idea de, oye, ¿sabes qué? El hígado, la sangre, si está luchando el cuerpo contra una infección, no solo es lo que nosotros vemos a través del ojo, que es una excelente herramienta, sino es para corroborar y que también nuestros pacientes entiendan, chicos. Eso a mí en mi práctica profesional, la verdad es que me ha servido mucho de, mire, yo en los ojos veo que tiene esto y esto y esto y esto. Y muchas de las personas se quedan como que, ay, sí será o no será. Y entonces les digo, me va a traer un examen, lo que les decía, un paquete básico de análisis de gabinete. No, pues que sí. Y cuando regresan y ven que dicho y hecho traían niveles altos de colesterol, de glucosa, de chanajuan y perengana, depositan todavía más confianza en los conocimientos de uno. ¿De acuerdo? Entonces, normalmente esto se va a ver proyectado en un ápice pulmonar. No les estoy diciendo que a cada persona que presente miosis le manden a hacer una PEI lateral de tórax, ¿no? O sea, simplemente hay que iniciar de menos a más. Pero en dado caso de que ya su sospecha vaya a mayores, bueno, entonces sí animarse a que el paciente haga este tipo de inversiones. ¿Cuál es el cuadro clínico? El dolor en el hombro y brazo, perdón, ipsilateral al tumor. Aquí es muy común confundirlo con un síndrome de hombro doloroso. Hay muchas pruebas, en este caso ortopédicas, que nos ayudan a corroborar si la lesión viene, por ejemplo, por un impingement, que es esta patología en donde el hombro tiene tanta compresión de tantos impactos. Se ve mucho, por ejemplo, en pacientes deportistas. Se ve también, por ejemplo, en pacientes que se dedican a la construcción y trabajan tipo con rotomartillos. Es decir, el impingement es una reducción del espacio articular del hombro. También puede haber daño a nivel de las fibras del pectoral que genere, por ejemplo, un estado de hélice cerrada, o podría ser, por ejemplo, por el manguito rotador, por el tendón largo del bíceps. O sea, hay muchas patologías que abarca el síndrome de hombro doloroso. Cuando ya descartaron absolutamente todos, es como muy común solicitar ya sea un ultrasonido o una placa para ver si es una inestabilidad de la articulación o una degradación de la articulación. Y muchas de las veces en esta misma tipo de placas sale el apex del pulmón. Entonces, la verdad es que yo no he tenido la oportunidad de encontrar este tipo de patologías, pero creo que es una muy buena oportunidad cuando es eso, igual, de mandar un estudio de gabinete para corroborar. En este caso, va a tener irradiación esta molestia hacia el borde de la axila y hacia la porción cubital del brazo. La porción cubital, chicos, es en este caso la relación en la parte interna o de la piel clara, o para que les quede más claro, del lado del
compresión a nivel medular. El diagnóstico simplemente es una radiografía en la bilateral de tórax y una punción transtorácica que por fortuna nosotros no tenemos que hacer, pero sí es importante referirlos. El tratamiento más habitual llega a tomar hasta 5 años y en este caso puede llegar a haber afectación de los ganglios. Hay una quimioterapia en combinación y en general hay que mantener monitoreados a estos pacientes, ¿de acuerdo? ¿Cuál es para nosotros una buena oportunidad? Si ya sabemos que este paciente ya tiene antecedentes de esta patología y sostiene la miosis o en este caso vemos que vuelve a aparecer, es una, ¿cómo decirlo? Es una oportunidad para retomar justamente los análisis, ¿de acuerdo? Ahora, una miosis de tipo espasmótica es aquella producida por la irritación del nervio motor ocular común. En este caso vamos a tener aquí la imagen y vamos a ver cómo está justamente la inervación. Recordemos que, por ejemplo, en el síndrome de Horner vamos a tener una proyección de un párpado caído y es justamente porque la rama superior, que en este caso es la división superior del nervio oculomotor, va a estar deficiente. Por eso el párpado se ve caído. Y en este caso, la proyección que vamos a tener justamente a nivel de los nervios ciliares se van a ver comprometidos. Recordemos que es porque van justamente al músculo ciliar. Y también tenemos una miosis de tipo espinal, que esto se produce en la médula espinal. Vamos a ver que a nivel del hipotálamo vamos a tener este reflejo motor o una respuesta motora. Va a pasar por el tronco encefálico, en donde podemos tener diferentes tipos de lesiones, tumores, lesión vascular. En este caso va a pasar por la porción de la médula, en donde también podemos tener tumores, lesiones vasculares, traumatismos, que van a afectar justamente a las raíces anteriores medulares. Y esto va a tener un efecto contraproducente justamente a nivel ocular. Esta cadenita, la verdad es que me encantó, chicos. Les sugiero encarecidamente que este diagrama lo tengan en su libreta. Y pues bueno, otros de los motivos que pueden estar generando esta miosis son un poco más comunes, son un poco más habituales, y es aquí, por ejemplo, los opioides. En este caso, recordemos que los opioides generan una alteración del sistema nervioso central, y en este caso vamos a hablar del tramadol, que sabemos que es por excelencia uno de los medicamentos que se mandan para dolor crónico y severo. La codeína, la morfina y la metadona son aquellos en donde podemos tener este tipo de signos. También los antipsicóticos, por ejemplo, el eperidol, el toracina y entre muchos otros. Algunos que son colinérgicos, como la metacolina, y algunos medicamentos que se usan para tratar la enfermedad de Alzheimer. Algunas quimioterapias en sus diferentes presentaciones y combinaciones, también es muy común ver este signo. Y también el bromuro de piridostigmina, que en este caso es una de las primeras optativas para tratar la miastenia gravis. La miastenia gravis es aquella enfermedad de origen neuromuscular que es también autoinmune, crónico-degenerativa, que genera debilidad de los músculos esqueléticos o del músculo voluntario. Y pues bueno, chicos, justamente aquí les traigo un pequeño video de cómo se opera una pupila en miosis. La verdad es que está un poco larguito, pero lo vamos a adelantar. De todas maneras, les vamos a dejar el link para que ustedes lo puedan ver a detalle y que vean todo lo que se tiene que hacer para trabajar, por ejemplo, el músculo ciliar, ¿de acuerdo? Aquí obviamente se retiró la capa superficial y ahí es donde se están introduciendo evidentemente todo el equipo requerido. Y para esto hay que tener un pulso, pero de estrella, chicos. Entonces, de tarea les voy a dejar 2 artículos que me importa mucho que ustedes puedan leer y puedan resumir. Entre ellos va a estar el del síndrome de Horner. Y también este videíto, que lo vean. Este no es no necesito que me hagan como ninguna referencia ni nada por el estilo. Nada más es para que
como chochito cultural, ¿de acuerdo, chicos? Pues bueno, entonces, eso sería para el día de hoy. Quedo al pendiente de sus tareas y espero que estén súper, súper bien. Hasta luego, chicos. Bye.